¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias económicas. La mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, Binance, acordó este martes el pago de una multa de 4.300 millones de dólares y la dimisión de su consejero delegado tras una acusación descrita como un punto de inflexión por las autoridades de Estados Unidos. El CEO de Binance, Changpeng Zhao, dimitió este martes como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses por acusaciones de lavado de activos por el que Binance se compromete a pagar 4.300 millones de dólares. Zhao compareció ante una corte federal en Seattle y se declaró culpable de varios delitos como parte de ese acuerdo que permite a la compañía seguir operando en el mercado. El caso es muy serio. El fiscal general de Estados Unidos se reunió con la secretaria del Tesoro para hablar sobre Binance. Vamos a Nueva York para ampliar informaciones. Ana Nieto, muy buenas tardes. Cuéntanos qué detalles han dado de estas acusaciones el fiscal general Merrick Garland y Janet Yellen. Pues tanto el fiscal general como la secretaría del Tesoro han calificado la penalización monetaria como histórica, la mayor impuesta a una gran empresa y un mensaje al resto. Se acusa al consejero delegado y al fundador de Binance, Changpeng Zhao, de evadir la legislación estadounidense para prevenir el lavado de dinero y a sabiendas forzar a que Binance hiciera lo mismo. En el caso de Estados Unidos, contra esta plataforma que ha llegado a dominar el 70% de las transacciones cripto mundiales, se establece que ha permitido transacciones ilícitas con países y personas sancionadas por Estados Unidos, países como Rusia, Siria, Irán, y también que se han permitido transacciones de aproximadamente 1,6 millones de transacciones con grupos que se califican como terroristas como ISIS, Al-Qaeda o Hamas, tanto como por un valor de 1.000 millones de dólares. Binance tendría que haberse registrado en Estados Unidos y asumir sus leyes, pero no lo hizo y además ocultó los datos de sus participantes de este país, lo cual dejó sin datos, sobre todo, por ejemplo, a actividades sospechosas, no solamente de lavado de dinero, sino también de fraude o de hackeos. El fiscal general dice que el tamaño de los crímenes ha permitido que la empresa sea tan grande y las autoridades en Estados Unidos dicen que son muy conscientes de que la tecnología avanza muy rápido y que rompe muchos moldes, pero cuando rompe la ley hay consecuencias. Bueno, Ana, ¿y entonces en qué situación queda la plataforma de criptomonedas Binance? Pues la empresa seguirá operativa en manos de Richard Teng, que hasta ahora era jefe de mercados regionales. Teng tiene ante sí el reto de tomar el timón de una empresa que ya no controla el 70% de las transacciones cripto como hacía hace un año, sino prácticamente la mitad, que por el cerco que le han puesto a Binance varias jurisdicciones, no solamente la de Estados Unidos, ha vivido un éxodo de ejecutivos y también ha tenido que reducir su plantilla en 1.500 personas para recortar gastos. Binance todavía tiene que responder de acusaciones que le ha planteado la SEC en un juicio que no está cerrado con este acuerdo al que ha llegado ahora y va a estar monitorizada por las autoridades estadounidenses para que dé cumplimiento a las leyes. Zhao, que deja la empresa, ha dicho en X, la antigua de Twitter, que admite sus errores, que admite que tiene responsabilidad sobre ellos, que probablemente se dedique en el futuro a hacer consultoría, a invertir en empresas de tecnología, pero que de momento se va a tomar unas vacaciones. También ha dicho que está muy contento de que no le hayan acusado de apropiación indebida. Pues muchísimas gracias por el análisis, Ana. Un saludo. Gracias. Y vamos a continuación con un resumen de otras noticias destacadas de esta jornada. Un día después de que Microsoft anunciara la contratación del cofundador de OpenAI, Sam Altman, después de que el viernes la Junta de la startup lo cesara como director ejecutivo, Microsoft ha anunciado que ya está preparando sus oficinas para los empleados de OpenAI que quieran abandonar la firma. OpenAI se enfrenta a un motín donde el 95% de sus empleados amenaza con irse a Microsoft. La empresa armamentista alemana Rheinmetall espera duplicar sus ingresos hasta alcanzar los 14.000 millones de euros en 2026 como consecuencia de la guerra en Ucrania y el aumento de los presupuestos militares de los países de la OTAN. Según Rheinmetall, estos objetivos de crecimiento se basan en el notable incremento de su cartera de pedidos. Este año la empresa espera facturar 7.600 millones de euros.
El Ministerio de Economía italiano anunció la venta por 920 millones de euros en los mercados del 25% del capital del Banco Monte dei Paschi di Siena. La decisión marca el inicio de una ola de privatizaciones de la que el gobierno italiano espera obtener unos 20.000 millones de euros hasta el año 2026, un objetivo considerado muy ambicioso por los analistas. Las exportaciones alemanas a Rusia continúan en descenso. Moscú importó del país mercancías por valor de 600 millones de euros en el último mes, una caída interanual de casi el 40%. Esto sitúa a Rusia en el puesto 18 entre los países de fuera de la Unión Europea que importan bienes alemanes, cuando antes de la invasión a Ucrania ocupaba la quinta posición. Hablamos de Argentina. El presidente electo Javier Milei tiene ante sí un panorama económico complicadísimo, con una inflación que, según analistas, podría llegar al 180% al fin del año y con más de 18 millones de argentinos pobres. El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, de visita en nuestros estudios de DW, mostró comprensión por la situación que enfrenta Argentina y se manifestó a favor de apoyar al nuevo ejecutivo de Milei. La economía argentina está llegando a un punto de quiebre, pero no es la primera vez. Esto ya pasó hace un par de décadas. Entonces, si usted es el líder de un país así y piensa que puede continuar haciendo más de lo mismo y de alguna manera encontrar la salida, pues eso es con lo que él está luchando. Y su punto de vista es: el gradualismo no va a funcionar, por lo que tengo que hacer esta revolución. Con eso está luchando. Pienso que es una situación muy difícil, por eso lo que voy a hacer junto con el FMI es hablar con él y su equipo para sentar cabeza y ver cómo podemos ayudarnos en este proceso. Así que vamos a tratar y comprometernos de una manera constructiva con ellos. Una de las medidas estrella del presidente electo de Argentina es la dolarización, una Argentina en la que la moneda oficial sea el dólar y sin un banco central como forma de conjurar la inflación crónica que ya supera el 140% este año. Esta es una receta que ya se ha aplicado en Latinoamérica. Son varios países que oficialmente se han volcado al dólar. El último fue Ecuador, que adoptó el dólar en marzo de 2000 en busca de dejar atrás una profunda crisis bancaria que trajo pérdidas por 5.000 millones de dólares y dejó a miles de personas en la quiebra. El Salvador cambió el colón por el dólar el 1 de enero de 2001 y lo hizo para intentar hacer al país más atractivo para la inversión extranjera. Y en Panamá el dólar circula como moneda oficial desde hace más tiempo, a la par del balboa, la moneda local. El billete verde se utiliza aquí desde 1904. Hablamos con un economista que conoce muy bien el tema porque participó activamente en la ley de dolarización de la economía en Ecuador. Vicente Albornoz, muchas gracias por atendernos. Un gusto. Vicente, Milei quiere dolarizar un país que no tiene dólares. ¿Es este el gran problema cuando hablamos de dolarización en Argentina? La verdad es que siempre se puede dolarizar aunque se tenga pocos dólares, porque todo se ajusta por el tipo de cambio que se use para dolarizar un país. Si la Argentina en este momento tiene pocos dólares y su Banco Central ha emitido muchos pesos, pues entonces tendrán que dolarizar a una tasa de cambio especialmente alta. Pero se puede dolarizar y ya tendrá la economía que adaptarse a un tipo de cambio alto de conversión. Ahora, en el mediano plazo lo que puede surgir es un problema más complejo. Que es que el gobierno argentino es casi adicto a la emisión monetaria, una adicción a la emisión monetaria de su Banco Central, porque la Argentina, a diferencia de muchos otros países de América Latina, ha tenido un mal Banco Central que ha financiado el gasto público, el gasto del gobierno, con emisión inorgánica. En el mediano plazo, para el gobierno argentino no va a ser fácil dejar de financiarse con la emisión de su Banco Central. Romper esa adicción va a ser complejo. Hablas de un Banco Central argentino, digamos, mal manejado. ¿Tiene quizá entonces Milei razón cuando dice que quiere eliminar el Banco Central argentino? ¿Es esa una posibilidad para lograr un equilibrio económico en las cuentas del país? Lo que pasa es que siempre será lo ideal tener un Banco Central propio y bien manejado. Pero cuando el Banco Central está mal manejado, como en Argentina o en Venezuela, quizás es preferible perder esa institución y poner en su lugar a la Reserva Federal de los Estados Unidos, que no va a hacer un daño. Quizás no es la solución óptima, pero es mejor a tener un Banco Central que no busca la estabilidad de la economía, sino la popularidad de su gobierno. Y
no tener un banco central no va automáticamente a resolver el equilibrio de las cuentas fiscales de Argentina. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. A Ecuador la dolarización le ha ido muy bien, pero todo beneficio evidentemente tiene un costo. ¿Cuál es la contraparte de dolarizar la economía, Vicente? Sí, es verdad. En el Ecuador todos estamos locamente enamorados de la dolarización, que nos devolvió la estabilidad de precios luego de un periodo de inflación récord que llegó casi al 110%. Yo digo que la dolarización es más popular que la selección de fútbol del país, y eso es decir bastante. Para el Ecuador, el mayor costo de habernos dolarizado es que hemos perdido flexibilidad en la economía. Y por un mal manejo económico, hacia el 2010 más o menos, nos volvimos una economía cara. Y al ser una economía cara, no tenemos ningún mecanismo para ajustar los precios con el resto del mundo y volvernos más baratos. Es decir, perdimos esa herramienta de devaluar, que siempre es una herramienta útil para adaptarse a un mundo cambiante. Pero insisto, en Ecuador estamos enamorados de la dolarización. Interesante. Muchísimas gracias, Vicente Albornoz, por esta entrevista. Un gusto, un saludo a Berlín. Muchas gracias. El jefe de Estado de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mantuvieron una conversación telefónica para analizar los avances del acuerdo entre el bloque europeo y el Mercosur. Brasil ostenta la presidencia pro tempore del Mercosur y, junto con España, que comanda ahora mismo el bloque europeo, impulsan la firma del acuerdo para principios de diciembre. Lula intenta lograr una firma antes de que termine su presidencia rotativa en el bloque el próximo 7 de diciembre. De no lograrlo, el acuerdo podría naufragar, ya que la presidencia del Mercosur será asumida por Paraguay, y su mandatario Santiago Peña ya le aseguró a Lula que prefiere firmar acuerdos con países asiáticos. Y con esto ponemos punto final a esta edición de Economía. En nombre de todo el equipo, muchas gracias por acompañarnos de nuevo y hasta la próxima.